Si me sigues desde hace algún tiempo habrás visto que he publicado algunos vídeos aquí en el canal acerca de ópticas tilt-shift, o sea, con descentramiento y basculamiento, que son ópticas que permiten, en cierta manera, doblar las leyes de la física, o mejor dicho, las de la óptica, porque el plano del sensor y el plano de enfoque siempre están paralelos, pero con estas ópticas se puede girar el plano de enfoque consiguiendo enfocar pues elementos que están incluso en primerísimo primer plano y en el fondo al mismo tiempo y sin necesidad de cerrar mucho el diafragma. Es más, se pueden conseguir incluso hasta diafragma abierto. Pues bien, en este vídeo te voy a hablar de este pequeño 50 milímetros con mecanismo tilt que mis amigos de TT Artisans me han mandado para que te enseñe y que es muy interesante, sobre todo cuando te cuente el precio. Así que, si quieres aprender más, quédate que te lo cuento. Me llamo Hugo Rodríguez, soy profesor de técnica fotográfica y en este vídeo te voy a contar un poco las bondades de este pequeño juguetito que, como te comentaba, es un objetivo que tiene mecanismo de basculaje, de tilt, y que, bueno, pues esto lo hace muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta su precio, porque, como seguramente sabrás si me sigues, estas ópticas que tienen estos mecanismos de basculaje y descentramiento, pues están muy bien, pero los precios son desorbitados, típicamente pues de 2.000 euros para arriba y hasta 3.000 y 4.000 euros. Pero resulta que esta de aquí viene costando más o menos lo mismo, ojo, después de que le quites un cero al precio, o sea, 10 veces menos. Sí, sí, como lo oyes. Y por cierto, aprovecho para decir que este vídeo no está patrocinado, no he recibido ninguna cantidad de dinero de TT Artisans, ni ningún guión, ni indicaciones, ni me han pedido, ni he tenido que enviar el vídeo previamente para aprobación. Así que lo que te voy a contar en este vídeo es mi opinión sincera después de haberlo probado durante unos cuantos meses. Lo primero que llama la atención de esta óptica es la calidad constructiva. La verdad es que es un objetivo 100% metálico, muy bien fabricado, muy buenos acabados, muy robusto, pesado, pesa cerca de medio kilo, pero también llama mucho la atención su luminosidad de 1.4. Así que como es un objetivo full frame de 50 milímetros, pues es un objetivo normal de bastante luminosidad y además sorprende mucho por el precio que tiene. Además, se ofrece para todas las monturas prácticamente, o sea, Sony, Fuji, Nikon, L-mount e incluso Canon ERF, lo cual llama la atención, pero no te preocupes porque aunque Canon no está permitiendo legalmente que ningún fabricante de terceros ponga a la venta ópticas para su sistema, hay que puntualizar que siempre que esas ópticas no sean autofoco, cosa que es el caso, puesto que esta es 100% manual y además no tiene ni siquiera contactos electrónicos, de forma que no tiene chip y por tanto cuando tomes las fotos no tienes metadatos acerca de en qué posición tenías el diafragma o datos de ese tipo. Otra cosa que llama mucho la atención son los aros con, digamos, dentados que indican claramente pues, la orientación de cara a grabaciones en vídeo y rodajes de cine, puesto que estos aros dentados son para colocar en los follow focus, que son estos accesorios que permiten mover los aros enfocando y modificando el diafragma sin tocar físicamente la cámara, cosa necesaria sobre todo cuando tienes la cámara colocada en un gimbal, en un estabilizador. Llama la atención, por cierto, como decía, el diafragma, por lo luminoso que es, y porque el aro además es un aro físicamente más fino que el del enfoque. Y esto, pues supongo que tiene que ver con el hecho de que al mover el aro de enfoque, el aro de diafragmas se desplaza, lo cual hace que en un follow focus pues pasaría a estar engranado en una esquina, o sea, en un extremo o en otro extremo del aro. Pero bueno, supongo que no debe de representar mucho problema si ellos lo han diseñado así, aunque la verdad es que no lo he puesto a prueba. El diafragma, por cierto, es de 13 palas, lo cual, como te enseñaré luego, pues permite que los sunstars, las estrellas que salen pues, cuando el sol aparece en el encuadre o en tomas nocturnas en la ciudad, con farolas y faros de coches, pues aparezcan con muchas picas y con un aspecto pues bonito. La rosca frontal, por cierto, es de 62 milímetros y la mínima distancia de enfoque de 50 centímetros, que bueno, tratándose de un 50 milímetros, pues es más o menos, entra totalmente dentro de lo normal y de lo común. El mecanismo de tilt, de basculaje, pues como ves tiene un mando para abrir y una vez que se mueve, pues la verdad es que, bueno, va bien, va bastante suelto. La verdad es que, en mi opinión, me hubiera gustado que tuviera un poco más de tacto más sedoso
y no tan suelto, por así decirlo, porque cuesta un poquito de ajustar. Es decir, como no tiene un mando micrométrico, cuando lo aflojas baila totalmente y tienes que aflojarlo con cuidado para encontrar el punto de, digamos, de fricción óptimo para poder moverlo muy poquito a poquito para poder ajustarlo en el punto en el que quieres. Porque o sea, utilizar una óptica de este tipo no es difícil, en realidad mover el mando y girar es muy fácil. Lo que no es tan fácil es saber exactamente encontrar el ángulo al que tienes que utilizarlo. Y por cierto, aprovecho para preguntaros, ¿os gustaría que preparara un curso en mi escuela online sobre cómo aprovechar este tipo de ópticas pues, en paisaje y para hacer diversos tipos de tomas? En ese caso, por favor, déjamelo en los comentarios porque tengo curiosidad y si sois muchos los que me lo pedís, pues no dudaría en prepararlo. Aprovecho, por cierto, para comentar que este canal, cuyos contenidos son obviamente gratuitos, como puedes ver, pues se sostiene principalmente de las ventas de mis cursos online en mi escuela, así que te voy a dejar aquí unos cuantos banners para que veas pues los cursos que tengo allí y que están funcionando muy bien, como por ejemplo los Master Camera Course, que son cursos de especialización para usuarios que tienen un nivel medio y quieren subir a un nivel alto de entendimiento y conocimiento de su cámara, y también para usuarios que tienen un nivel alto ya, pero se cambian de marca y cuando se cambian pues están totalmente desorientados porque así como conocían perfectamente cómo sacar el máximo provecho de su antigua cámara de la marca A, cuando se cambian a la marca B, pues no saben muy bien dónde están todas esas funciones que antes utilizaban y que les ha llevado años pues conocer y encontrar pues un poco buceando en las profundidades de los menús. Así que son cursos que quizás te pueden interesar, así como también pues los cursos que por ejemplo acabo de renovar de Luminar Neo con las últimas funciones que han ido incorporando durante 2024 y 2025 y también mis cursos de Capture One y algunos otros más. Bien, ¿y para qué sirve este tilt? Porque bueno, esto es un 50 milímetros, es un normal, nada del otro mundo, pero el mecanismo tilt ¿para qué sirve? Bueno, pues como te decía, gracias a que a este mecanismo de basculaje, la gran ventaja es que puedes girar el plano focal. Con lo cual, por ejemplo, uno de los efectos más conocidos que se hacen con este tipo de ópticas es un efecto en el que lo voy a llamar el efecto Lilliput, por aquello del planeta Lilliput de la novela de Los viajes de Gulliver, que hace parecer que, pues si esto lo utilizas, por ejemplo, en la ciudad, fotografiando desde un punto muy elevado, pues da la sensación de que en realidad, en vez de la ciudad, estuvieras fotografiando una maqueta en miniatura y claro, pues las casas, los coches, las personas son todo elementos en miniatura. Claro está, cuando los ves en la foto, pues te das cuenta que no son maquetas pequeñitas y figuritas de plástico, sino que son reales, como por ejemplo esta foto que ves aquí que tomé, pero aún resulta más sorprendente si lo utilizas en vídeo y como te decía, esta óptica digamos, tiene detalles que indican claramente que fue orientada a hacer vídeo, porque, y aquí claro, el efecto pues en vídeo aún es más sorprendente porque te das cuenta que es el mundo real y claro, queda pues bastante llamativo. Pero cuidado, que estas ópticas no solo sirven para esto. Utilizadas sobre todo, por ejemplo, con angulares, te permiten hacer un tipo de fotografía de paisaje digamos, muy avanzado, se considera de nivel muy alto, porque puedes conseguir enfocar desde el primerísimo primer plano hasta el fondo sin necesidad de hacer focus stacking y sin necesidad de utilizar diafragmas muy cerrados, lo cual conlleva múltiples problemas. Aparición de difracción, velocidades excesivamente bajas, no estás utilizando el sweet spot de la óptica, por tanto no tienes la máxima calidad, el focus stacking implica muchos disparos, un alineamiento perfecto, luego pues bueno, requiere procesarlo por software. En cambio, con una óptica angular con tilt, pues puedes conseguir todo el campo enfocado desde el primerísimo primer plano hasta el fondo, incluso al diafragma sweet spot. Y esto, por cierto, te lo conté en un vídeo que publiqué anteriormente, te dejo ahí el enlace por si quieres echar un vistazo. Pero además también se puede utilizar, por ejemplo, con otros efectos creativos. Por ejemplo, en este retrato que te estoy mostrando aquí, pues intenté conseguir un efecto creativo en el que conseguir, pues eso, enfocar desde el primer plano hasta el fondo, con un diafragma bastante abierto y sorprendentemente, si te fijas, pues por ejemplo los perros aquí se ve que están fuera de foco, aunque están pues a un escaso 1 metro por delante de, digamos, de la modelo, lo cual resulta bastante sorprendente y supongo que llama bastante la atención porque es un efecto decididamente poco habitual, ¿no? Pero es que además también se puede utilizar, por ejemplo, en el mundo vídeo.
para enfocar a dos personajes, como por ejemplo aquí, pues dos, digamos, de mis amigos de la tienda de Casanova Foto en Barcelona, que pues les he grabado y si te fijas a diafragma abierto he conseguido enfocarlos a los dos desde un plano oblicuo con respecto a la posición que, digamos, al plano que forman ellos dos, y desenfocando lo que ellos tienen delante y desenfocando la estantería que tienen detrás, lo cual resulta pues un recurso bastante interesante de cara a grabar en vídeos, pues todo tipo de planos en el que aparezcan dos personas y la cámara esté oblicua y no quieras cerrar el diafragma mucho para que salga todo enfocado y conseguir desenfocar el fondo y el primer plano con respecto a ellos, pues eso, consiguiendo un aspecto mucho más interesante. Bueno, ¿y qué tal responde la óptica en cuanto, por ejemplo, a nitidez? Bueno, pues para probarlo me he ido a mi lugar habitual últimamente, que es una, digamos, urbanización, un bloque de casas que no tiene delante ningún árbol y puedo situarme enfrente de la calle, una calle muy, muy ancha, a bastante distancia, con lo cual, pues tengo, digamos, coloco la cámara totalmente paralela a la fachada, de forma que puedo, digamos que me sirve como de carta de test de objetivos, pero sin necesidad de utilizar las típicas cartas pues en casa, pues a 1 metro, a 2 metros, a unas distancias de trabajo que no representan el trabajo real que típicamente se hace con estas ópticas, pues eso, en exteriores, ¿no? Así que te lo voy a mostrar porque lo que he hecho es, bueno, la foto, digamos, ya sé que visualmente no es que sea muy agradable, pero lo interesante aquí es ver, pues eso, digamos, el detalle que se consigue. Así que, por ejemplo, si ahora amplío aquí al 100% esta parte, pues podemos ver que en este caso, fíjate que he hecho todos los disparos pues con la cámara en trípode, con autodisparador y a todos los diafragmas. Puedes ver los metadatos aquí. Aquí, o sea, no aparecen, como te decía, en los propios metadatos, pero yo los he renombrado aquí a F1.4, F2, 2.8, F4 y así sucesivamente. Bueno, pues como puedes comprobar, y por cierto, resta decir que esto solo lo vas a apreciar correctamente si lo miras en un monitor de unos 24 pulgadas a pantalla completa. En el teléfono difícilmente vas a apreciar nada, pero aquí puedes apreciar que pues la definición a 1.4 deja un poco que desear, a F2 todavía le cuesta, a F2.8 ya empieza a quedar muy bien y a F4 prácticamente ya parece que alcanza el valor, digamos, máximo, y si de aquí nos vamos un poco hacia la esquina, vemos que a 2.8 parece que digamos, en la esquina le costaría un poco. Y ahora continúo con los diferentes disparos hasta F16, amplío exactamente la misma parte, y entonces aquí puedes ver que a 5, 6, 8 y 11 muy bien, realmente prácticamente igual que los demás, y a F16, tal como era de esperar, pues ya empieza a aparecer la difracción, con lo cual pues ya los resultados, o sea, la definición empieza a decaer. Pero aquí podemos ver que ya yéndonos a la esquina, pues la calidad está bastante bien. Lo que pasa que solo se alcanza una nitidez realmente alta pues a F11. Y eso sí, he de comentar que en mi caso esta óptica me la han mandado, la he pedido para micro 4 tercios, porque sí, también la tienen para micro 4 tercios, aunque sea una óptica full frame. Es decir, que en mi caso viene a ser equivalente a una óptica de 100 milímetros. Y en mi caso está utilizando una parte de la imagen pues bastante pequeña, de forma que lo que yo te estoy enseñando que supone que es la esquina, en realidad no es la esquina digamos, del círculo de imagen que esta óptica es capaz de dar, pero por otra parte también hay que tener en cuenta que yo he sido quizás demasiado exigente con esta óptica, puesto que la he probado con mi Panasonic GH7 que tiene 25 megapíxeles y claro, si tenemos en cuenta que la he probado con un sensor micro 4 tercios que ocupa aproximadamente la cuarta parte de un sensor full frame y esta cuarta parte tiene 25 megapíxeles, vendría a equivaler más o menos pues a unos 100 megapíxeles si fuera un sensor full frame con la misma densidad de píxeles. Así que claro, estoy exigiéndole a esta óptica unos 100 megapíxeles y no es justo teniendo en cuenta que, como te decía, esta óptica cuesta 10 veces menos de lo que típicamente puede costar una óptica tilt, bueno, tilt shift. Así que hay que tener en cuenta que no puedes tener las mismas expectativas que una óptica que cueste 10 veces más.
Por eso también, y teniendo en cuenta que es una óptica muy orientada a vídeo, he pensado en examinar estos mismos resultados pensando en grabar en 4K. Así que para eso lo que hago es que, como tengo aquí, entonces lo que voy a hacer es que a partir de ahora, cuando amplíe al 100%, en vez de, fíjate que, digamos, de ver el tamaño completo, los 25 megapíxeles, ahora estoy viendo pues la simulación de 4K, que son unos 8 megapíxeles. A efectos prácticos viene a ser más o menos la mitad de resolución, es decir, 4 veces menos píxeles. Y como puedes ver aquí, desde 5.6 hasta f11, la verdad es que la definición se ve bastante buena. A f16 se nota la difracción, y si vuelvo a los diafragmas anteriores, a los que examiné antes, pues vemos que a 1.4 y a f2 queda bastante suave, a 4K, repito, pero es un rango ya perfectamente utilizable a partir de 2.8 y f4, o sea que desde f2.8 hasta f11 prácticamente, pues es un rango perfectamente utilizable en 4K en condiciones normales. ¿Existe alguna forma de que yo pueda usar una óptica o un efecto de este tipo en mi cámara de micro 4 tercios? Pues sí, existe. Y gracias a mis amigos de Photodiox, que me han mandado el adaptador Tilt Rocker, que por cierto, te he hablado de este adaptador en 2 vídeos ya. Uno es el que te enlacé hace unos minutos y otro es el que te enlazo aquí, que te recuerdo que lo probé con ópticas de Pentax de formato medio. Pues bien, me han mandado el adaptador, el Tilt Rocker, para montar ópticas Nikon Nikon de montura F, sobre cuerpos de micro 4 tercios. Eso sí, recuerda que este tipo de accesorios solo permiten montar ópticas de DSLR, gracias a pues, el espacio que ocupaba el espejo, es el espacio que ahora ocupa el adaptador. Y gracias a eso pues tengo este Tilt Rocker para montura F, donde he montado mi viejo y confiable 50 mm 1.8 de Nikon, con el mecanismo de tilt y además el de shift. Y me he ido a hacer exactamente las mismas pruebas para comprobar pues, si la nitidez mejoraba en algún aspecto. Pero me he encontrado un problema. Resulta que este adaptador no se puede montar en la OM1 de ninguna manera, y parece ser que difícilmente se puede montar en muchos de los cuerpos Olympus, porque por la forma en la que está fabricada lo que es la base, esto de aquí, pues choca con lo que sería el pentaprisma, el visor de la cámara, como puedes ver aquí. O sea, no hay forma de montarlo. Habría que lijar y limar y no se puede utilizar, lo cual es una grandísima pega. He contactado con digamos, Photodiox, les he informado del problema y les he pedido y, digamos, rogado que por favor modifiquen el adaptador para que se pueda montar en las Olympus, pero mientras tanto resulta que sí que he podido montarlo en mi Panasonic GH7, y, o sea, curiosamente, pues en esta cámara sí que se puede montar, así que he hecho las pruebas pues con la GH7 en exactamente las mismas condiciones. Te lo muestro. Y aquí puedes ver pues exactamente los mismos disparos. En este caso, pues como te comentaba, están disparados con el Nikon 50 mm y este accesorio, el Tilt Rocker, pues en este caso a 1.8, a f2, a 2.8, en fin, y a todos los diafragmas. Y si ampliamos pues estos detalles, podemos ver que, bueno, a 1.8 y a 2 prácticamente están igual, a 2.8 ya mejora y a f4 ya claramente se consigue una definición muy buena. Si sigo subiendo, lo que puedo ver es que a 5, 6, 8, 11 y 16 pues consigo resultados más o menos similares. Y si me voy a la esquina, y aquí viene lo interesante, parece que la óptica Nikon en la esquina aguanta bastante bien, no solo en los diafragmas, digamos, ya cerrados, sino que en diafragmas abiertos, bueno, intermedios a f4, el rendimiento parece que sea muy ligeramente superior, pero, digamos, anda bastante cerca. Claro, esto quiere decir que, digamos, a efectos prácticos, al menos sin jugar con el mecanismo del tilt, pues digamos, la calidad es bastante equivalente. Pero luego veremos qué pasa cuando basculamos la óptica, porque ahí las cosas pueden cambiar. Y aquí te muestro un ejemplo en el que puedes ver, precisamente con el TT Artisans, en este caso, no con el Nikon, como por ejemplo, si no utilizo el tilt,
pues puedo enfocar, en este caso a la modelo, y puedo conseguir, pues eso, que el plano de enfoque en el punto que me interesa y el fondo, por cierto, muy suavemente desenfocado a diafragmas muy abiertos. Otro detalle, por cierto, muy interesante, gracias a que la apertura es de 1.4 y el diafragma de 13 palas, pues seguramente por eso se consigue un bokeh realmente muy, bueno, muy cremoso y muy chulo. Pero, ¿qué pasa cuando hago basculaje? Pues aquí lo tienes. En esta otra toma, si te fijas, lo que he conseguido es a diafragma abierto enfocar todo desde el primer plano hasta el fondo. Y ya lo verás, que sorprendente, lo que está a escaso medio metro por delante, digamos, de la modelo, pues está totalmente desenfocado. Incluso si te fijas, hasta su propia rodilla doblada aparece completamente desenfocada y en cambio las columnas, los arcos que tiene detrás aparecen enfocados prácticamente hasta el fondo, lo cual te muestra, pues eso, estos efectos creativos que te decía que se pueden conseguir con el mecanismo del tilt y que, pues eso, que es un efecto bastante llamativo, ¿no? Bueno, y como te comentaba antes, para que veas si existe diferencia en la calidad a la hora de bascular la óptica y utilizando diafragmas abiertos, tanto con una como con otra, pues hice esta misma prueba, en este caso con trípode, y bueno, pues aquí puedes ver que en este caso a la izquierda tengo la óptica Nikon basculada y a la derecha la óptica TT Artisans. Las dos exactamente el mismo diafragma, que en este caso es 2.8. ¿Qué pasa? Que si te fijas aquí, pues claramente gana la Nikon. O sea, la Nikon consigue un enfoque prácticamente perfecto hasta el fondo. Además, es más fácil de encontrar el plano, o sea, en el ángulo exacto en el que hay que bascular por digamos, la mayor finura que tiene el accesorio Tilt Rocker a la hora de ajustar el ángulo, por aquello que comentaba de que el TT Artisans quizá va un poco demasiado suelto, pero en los dos casos, cuando te vienes a mirar, digamos, los laterales de la foto, pues hay muy poca profundidad de campo, aunque, bueno, el resultado es muy distinto, y se puede ver cómo, bueno, el resultado es diferente en uno y en otro, pero está claro que el plano enfocado es definitivamente mucho más nítido y fácil de encontrar en el Nikon, en la óptica Nikon, pese a que no está diseñada para ello, que no en el TT Artisans, que cuando se bascula, pues le cuesta un poco, digamos, encontrar el plano, a menos que cierres el diafragma bastante. Por otra parte, te enseño aquí otras tomas que en este caso he grabado en vídeo, para que puedas ver, en primer lugar, cómo se ve sin ningún tipo de basculamiento en esta toma que te estoy enseñando ahora, y en segundo lugar, una vez que se hace el tilt, pues cómo se puede conseguir en una toma real, pues eso, con el plano de enfoque totalmente oblicuo y no paralelo a lo que es el plano del sensor de la cámara. Claro, vale la pena comentar que efectivamente los resultados se ve que son claramente mejores en el caso de la óptica Nikon, pero claro, hay que tener en cuenta que solamente este adaptador ya cuesta más que la óptica TT Artisans. Y a esto hay que sumarle la óptica Nikon, que en mi caso pues es una óptica de segunda mano antigua. Pero si quieres comprarte el 50 milímetros nuevo de la serie FS de Nikon para DSLR, ya te cuesta 300 euros. O sea, más de lo que cuesta la óptica TT Artisans. La suma de los dos accesorios, o sea, de la óptica Nikon más el accesorio, ya se va a los 660, que es bastante más del doble de lo que cuesta la óptica TT Artisans. Es verdad que en este caso tienes un mecanismo un poquito más fino y además el mecanismo del shift por ejemplo, para hacer panorámicas, mientras que en el otro solo tienes el TIT, pero claro, hay una diferencia de precio pues bastante considerable. ¿Y qué tal, por ejemplo, responde con las Sun Stars, las estrellas, digamos, de sol? Bueno, pues la verdad es que quedan bastante bien. Las he probado a todos los diafragmas, desde 1.4, como veis aquí, F2, 2.8, 4, 5, 6, 8 y 16, y aquí me salté el 11, pues un poco por despiste, porque en el aro de diafragmas, al no tener clics y la posición 8, 11 y 16 están tan juntas que el 11 físicamente no cabe escrito y consta o sea, es solamente un puntito, así que aquí me despisté y me lo salté directamente. Pero bueno, que el resultado entre 8 y 16, como ves, es muy muy similar y bueno, la verdad es que queda bastante, bastante bien.
Y a nivel de distorsión óptica, es decir, de distorsión de barril o cojín, pues la verdad, sorprendentemente muy bien. O sea, prácticamente casi decir, casi libre de distorsión. O sea, tiene muy poquito, se nota quizás un pelín de distorsión de barril, pero muy poquito. O sea que realmente muy bien. La verdad es que más aún teniendo en cuenta el precio que tiene esta óptica. ¿Y qué tal el viñeteo? Pues sorprendentemente bien también, la verdad, incluso desde 1.4, donde suele aparecer bastante viñeteo. También es verdad que, claro, hay que aclarar que en mi caso yo pedí esta óptica para micro 4 tercios y no estoy viendo el resultado en lo que sería el sensor completo, en full frame. Así que probablemente allí aparecería más viñeteo, pero bueno, en mi caso pues aparece el que aparece, teniendo en cuenta que en mi caso equivale a tener un 100 milímetros en vez de un 50 milímetros. Así que a 1.4, a f2, 2.8, en fin, todos los diafragmas, de hecho prácticamente da igual que, o sea, si ya 1.4 ya prácticamente sale perfecto, ya casi nos ahorramos mirar los demás porque el resultado es prácticamente perfecto. ¿Y qué tal lleva los flares? Bueno, aquí sí que es un punto en el que no acaba, digamos, de dar un resultado muy bueno, pero claro, recordemos que teniendo en cuenta que esta óptica cuesta unos 265 euros, que es un precio absolutamente ridículo, pues es que tampoco se le puede pedir, pues eso, peras al olmo, como dice el dicho. Aquí puedes ver la toma que te enseñaba antes y si me movía ligeramente me daba el sol en la óptica y aquí puedes ver la diferencia, ¿veis? En este caso con la óptica, digamos, totalmente a la sombra, en lugar seguro, y aquí con el sol incidiendo en el frontal y cómo aparecen pues algunos halos que hacen que, bueno, empañan y bajan el contraste y el color pues en la zona central de la foto, lo cual es perfectamente normal pues, y asumible, puesto que bueno, es una óptica que cuesta lo que cuesta y por cierto no viene con parasol, es decir que en este sentido tendrías que buscarte algún tipo de parasol para la rosca de 62 milímetros que lleva. Bueno, ¿qué te parece esta óptica? Por favor, me gustaría saber tu opinión, ya sabes, déjamelo en los comentarios, que procuro, intento leerlos todos y responder al máximo que puedo, sobre todo los primeros días. Como conclusiones diría que, en primer lugar, es una óptica bastante interesante y sorprendente, sobre todo por la calidad constructiva y por el precio. Y por la calidad de imagen, lo que pasa que cuando no se hace tilt, cuando se hace tilt, la verdad es que la imagen, digamos, decae bastante. Pero también es verdad que por el precio que tiene, claro, tampoco se le puede exigir. Yo diría que a la vista de que, como te mostré antes, en 4K el resultado es bastante correcto y sobre todo a 1080p, diría que es una óptica muy orientada o muy adecuada para utilizar no para un trabajo profesional digamos, en fotografía de paisaje con ampliaciones de gran tamaño y alta resolución, sino más bien, pues por ejemplo, para redes sociales o para vídeos que simplemente van a ser vistos a pantalla completa, incluso en televisores relativamente grandes. O sea, 1080p perfectísimamente e incluso hasta 4K, bueno, sacrificando un pelín de definición. O sea que diría que es una óptica muy interesante, pues eso, para creadores de contenidos y para redes sociales, bueno, YouTube aquí digamos este tipo de publicaciones y no tanto pensando en fotografía, por ejemplo, de paisaje o de arquitectura, donde prima una definición suprema y una calidad muy alta, incluso en ampliaciones muy grandes. Además, teniendo en cuenta el coste que tiene, que como digo es unas 10 veces menos de lo que típicamente puede costar una óptica de características equivalentes pues de Nikon o Canon, pues desde luego es perfectamente justificable que pues eso, que puedas conseguir este resultado con un presupuesto tan ajustado. Es decir, si necesitas más calidad o quieres hacer paisaje, digamos, de gama alta, por así decirlo, utilizando lo que se llama el principio de Scheimpflug para conseguir enfocar desde el primer plano hasta el fondo, como te comentaba, pues aquí una de dos o te decantas por una óptica, digamos, de tilt shift de las oficiales, por así decirlo, de primeras marcas, y te preparas para pagar muchísimo más dinero, o te compras un accesorio tilt rocker como el que te acabo de mostrar o el que te mostré en vídeos anteriores, o pues si no buscas, digamos, esta alta definición, pues este objetivo te va a servir perfectamente. Como siempre te voy a dejar enlaces en la descripción en el caso de que te interese y me ayudaría mucho que si decides comprarlo lo hagas a través de estos enlaces.
En todo caso, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por verte todo el vídeo. Eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, de verdad. Ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like que me ayudará mucho a que otros fabricantes vean mis análisis y confíen en mí para que yo te pueda analizar estos equipos y darte pues información de cara a que tomes las mejores decisiones de compra. Compártelo en tus redes sociales, con tus amigos y conocidos y recuerda, la técnica no es el fin, es el camino. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.